Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Buenas tardes. Ya entramos, William. Muy buenas tardes para nuestra audiencia del Seminario Permanente de la Facultad de Ciencias y Educación. Espacio creado para la difusión de los resultados, avances o formulación de proyectos de investigación de los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. De antemano pedimos disculpas a nuestra audiencia, pero fallas técnicas que no dejan de ocurrir nos han demorado un poco nuestra transmisión, pero sabemos que tenemos audiencia expectante y pues ya vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Inicialmente vamos a agradecer a William de Rita, que ha hecho un esfuerzo bastante importante para que podamos tener hoy nuestra transmisión. A Tatiana Durango, nuestra asistente académica del Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Quien les habla, Omar Garzón, coordinador del Comité de Investigaciones. Hoy contamos con la presencia de nuestro querido profesor Juan Carlos Amador Baquiro, que nos va a presentar su libro, está fresquito, 2022, 300 páginas, Memorias Visuales del Conflicto Armado y la Paz en Colombia, 2002-2016. El profesor Juan Carlos Amador es postdoctorado en Ciencias Sociales de Niñez y Juventud, es doctor en Educación, es profesor de la Universidad Distrital, es integrante del grupo de investigación Jóvenes, Culturas y Poderes, grupo categorizado en A, en MinCiencias, y del grupo Claxo Infancias y Juventudes en América Latina y el Caribe. Bueno, cuando compren el libro, van a encontrar en la página 311 toda su biografía intelectual y además artículos muy interesantes que están relacionados con el tema de la infancia y la juventud. Me quiero hacer referencia particularmente a resistencia, reexistencia y juvenicidio, tres metáforas para comprender la Colombia del levantamiento popular. Creo que es uno de los últimos artículos publicados del profesor Juan Carlos. Eh, no me voy a detener, voy a dejarlo, profesor Juan Carlos, que nos presente su libro, pero solamente anticipo, digamos que es un libro que elaborado sobre la base de un gran archivo documental y abordando un tema de análisis que es el problema de la imagen, y la imagen en términos del conflicto armado y la paz en Colombia. Digo que es interesante porque eh, no voy a decir que es el único, me puedo estar equivocando, pero es de los pocos trabajos que encontramos, digamos, muy apuntados sobre este tema del análisis de la imagen. Entonces, no me quiero extender y le damos la bienvenida al profesor Juan Carlos Amador. Profesor, muy buenas tardes y tiene la palabra, siga, por favor. Bueno, muy buenas tardes, estimado Omar. Muchas gracias por tu generosa presentación. Un agradecimiento especial al Comité de Investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación por hacerme esta invitación, darme este espacio, esta oportunidad de diálogo sobre estos temas que me parecen fundamentales en esta coyuntura política. Y pues también agradezco a quienes nos acompañan en este momento por las redes sociales. También un saludo especial a Tatiana y al compañero William de Rita. Bueno, para entrar en materia, porque el tiempo es muy corto, yo quiero de una vez entrar con una presentación, hacer la contextualización de los elementos generales de la investigación y presentar pues una parte de la investigación. Como bien lo señaló el profesor Omar, tenemos un archivo muy grande, es decir, hubo mucho material
hay muchos datos y en realidad pues tenemos como distintas entradas para poder hablar del tema. Yo escogí una en particular y espero pues que sea de su agrado y que esto sea útil para quienes estén interesados en estos temas, quienes estén haciendo investigación, sobre todo porque pues aquí hay una entrada distinta al tema de la memoria del pasado reciente, que pues en términos generales también se conoce como memoria histórica. Entonces permítanme, voy a compartir y agradezco si me indican si se ve bien la presentación. Ustedes me dirán. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, profe, perfecto. Bueno, gracias. Hemos titulado esta presentación Memorias visuales del conflicto armado y la paz en Colombia, como es el título del libro. Y pues aquí hay algunos datos que ya ha presentado pues el profesor Omar y que tienen que ver un poco con mi ubicación en la Universidad Distrital, además de ser parte de este grupo de investigación que ya mencionó el profesor Omar. También acompaño el doctorado interinstitucional en educación en una línea que se llama Comunicación, Educación en la Cultura y en la maestría en Educación para la Paz, acompañando un eje curricular que tiene que ver con lo estético y lo comunicativo de este campo. Voy a presentarles dos objetivos de una vez como para ir ubicando el asunto. En esta presentación yo quiero hacer énfasis en dos procesos. Por un lado, quiero presentarles un análisis sobre las relaciones entre arte, visualidad y memoria del pasado reciente a partir de la revisión de 3 generaciones de artistas en Colombia, haciendo énfasis en la última generación. Ahora explicaré por qué 3 generaciones y demás. A partir de los vínculos de esta, es decir, la última generación, con el artivismo, que fue una categoría que surgió en el análisis, la deslugarización, que es un tema pues, bastante trabajado en antropología, ciencias sociales y los estudios del espacio y del territorio, y la reexistencia, que también es un planteamiento trabajado por perspectivas del sur y de coloniales y demás. Por el otro lado, quiero presentarles una reflexión sobre las implicaciones de estos procesos y prácticas en algo que ha venido teniendo un posicionamiento importante en este campo de estudio, que es la investigación sensible y la investigación-creación en el campo de la pedagogía de la memoria, que es lo que hacemos un poco en la maestría, y en general en las ciencias sociales. Bueno, el plan de trabajo que les quiero exponer en estos minutos, y discúlpenme de antemano que sea un poquito esquemático, pero es para ganar el tiempo y poder cumplir, tiene que ver con lo siguiente. Voy a presentarles de manera general un panorama del proyecto de investigación, de qué se trata y qué fue lo que se hizo, y luego voy a desarrollar 3 puntos. Por un lado, voy a referirme al arte, la visualidad y la memoria del pasado reciente desde las 3 generaciones mencionadas. En segundo lugar, haré énfasis en la tercera generación desde estas 3 categorías que ya les mencioné y algunas preguntas que quiero incluso formular desde este lugar de enunciación, pues para seguir conversando. Entonces, bueno, en realidad, ¿por qué llegamos a este tema? En primer lugar, decirles que desde hace algunos años he tenido algún vínculo con un espacio muy importante en la universidad, que es el IPASUD, es el Instituto de Paz de la Universidad Distrital, y desde allí participamos en una convocatoria al Centro de Investigaciones, les estoy hablando por allá del año 2017, hace bastante tiempo, justamente para participar en un eje temático que en aquel momento era de interés del Centro de Investigaciones y que tenía que ver justamente con la memoria histórica, así le llamaban, ¿no? Analizada o vista desde distintas fuentes de información como un aporte a algo que estaba ocurriendo en ese momento, y era la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el gobierno de Colombia y las antiguas FARC. Entonces, en ese contexto, y un poco motivado por trabajos anteriores, consideré que era muy importante hacer una propuesta para abordar los procesos de la memoria del pasado reciente en nuestro país a partir de unas fuentes de información poco trabajadas en el campo académico. Me estoy refiriendo específicamente a las imágenes que se producen desde 2 lugares. Por un lado, desde la prensa, especialmente 2 diarios de circulación nacional que son El Tiempo y El Espectador, pues por lo que significan esos contenidos de esa prensa, y por el otro lado, acotar un grupo de artistas visuales
que durante los últimos años han jugado un papel muy importante en la escena pública frente a lo que significa representar asuntos de la violencia, del conflicto armado específicamente, y de la paz a partir de esas representaciones. Entonces fueron como dos trabajos. De hecho, algún evaluador en estas partes, digamos, formales de la evaluación, me decía que parecían dos trabajos, ¿no? Que en últimas, ¿por qué no haber hecho solamente un trabajo de prensa o solamente un trabajo de lo artístico? Pero consideré que ambos elementos son muy importantes en la medida que constituyen lo que llamaríamos representaciones visuales y memorias visuales. Dos consideraciones rápidas sobre esto. Desde hace 3 décadas aproximadamente, según el estado del arte, estamos encontrando una proliferación de representaciones, productos, procesos, prácticas que tienen que ver con la visualidad del pasado violento. Cuando digo la visualidad del pasado violento, entonces estoy refiriéndome a la fotografía, al fotoperiodismo, quizás también al cine, quizás también a otro tipo de representaciones, por ejemplo, como la historieta, las animaciones y bueno, cosas que incluso llegan hasta nuestro tiempo, que algunos le llamarían como narrativas transmedia. Bueno, seguramente para algunos fue familiar lo que pasó con la Comisión de la Verdad en esta plataforma donde presenta todos estos formatos. Entonces a mí me parece que eso es susceptible de ser problematizado. Por un lado, uno diría, esto es muy importante porque hace posible, entre comillas, democratizar los asuntos de la memoria, ¿cierto?, en las bases de la sociedad, pero por el otro lado, como lo advierte Susan Sontag, esto también refiere a una problemática y es un poco esa masificación de esos contenidos, incluso la mediatización y la mercantilización de estos, asunto que ya fue discutido hace tiempo por Benjamin, por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero que hoy tendríamos que preguntarnos, sobre todo porque esa mercantilización y globalización de la memoria, pues también es un asunto que está en la mesa, ¿no? En la discusión. Entonces ahí hay una tensión que para mí fue fundamental. O sea, uno, esta apertura que hay con estos procesos visuales, ¿no? Y estas prácticas artísticas, por ejemplo, que es de las que vamos a hablar, ¿no? Como una posibilidad de abrir el diálogo y de convertirse en una superficie de inscripción para construir no solamente opinión pública, sino incluso procesos sensibles y hasta conocimientos frente a este tema. Pero por el otro lado, como lo advierte Sontag y otros autores, también podríamos decir que la masificación de las imágenes, ¿no?, la presencia de estas imágenes en el espacio social, en los medios de comunicación y demás, puede llegar a generar procesos de banalización de estas situaciones violentas y dolorosas que nos han ocurrido como sociedad. El propio Abad Colorado lo dice, ¿no? Cuando él presenta el testigo y dice, bueno, todo esto que se presenta aquí es muy valioso, pero yo tengo el riesgo, digamos, tengo la preocupación más bien, dijo, de que esto se termine banalizando, ¿no? Pues porque puede ser como parte del paisaje, diría en sus palabras. Entonces, un poco desde ahí les voy a presentar esta reflexión que es uno de los productos del libro que mencionó el profesor Omar, ¿no? La primera parte del libro aborda los contenidos de prensa que tuvieron un trabajo, digamos, de análisis sociosemiótico a partir de 3 coordenadas, que es lo iconológico, lo iconográfico y la contextualización de esas imágenes. Y por el otro lado, pues ya la segunda parte es esto que les voy a presentar. Entonces lo hemos titulado Arte, Visualidad y Memoria del Pasado Reciente, 3 generaciones de artistas en Colombia. Entonces les quiero presentar un poco como algunos antecedentes para podernos concentrar en la tercera generación. En primer lugar, diríamos que este es un tema que han estudiado especialmente artistas, ¿no?, críticos del arte, gente que hace semiótica, lo que llaman los semiólogos, ¿no? Y pocas veces esto ha llegado a campos propiamente de la educación, de la pedagogía, que era un poco nuestro interés. Entonces, por esa razón, quiero referirme a un trabajo previo que hizo Álvaro Medina, un curador, profesor de la Universidad Nacional. Señaló por allá en el año 80 y pico, a propósito de una exposición de arte que hizo en el Museo de Arte Moderno, que se llamaba algo así como Arte y Violencia en Colombia. Entonces él ya señalaba que en Colombia existían 3 momentos muy importantes para entender esa relación. Él decía, hay un primer momento que es la violencia bipartidista, que tiene que ver justamente con la violencia desde el 48 para acá.
Hay un segundo momento que tiene que ver con la violencia revolucionaria, que es la marca que más o menos desde el 59 en adelante, especialmente con los grupos insurgentes en la escena eh, política y militar. Y hay un tercer momento, decía en ese momento, que es la violencia narcotizada. A esto subraya Malagón, que es también otra crítica del arte, dice, estamos de acuerdo con lo que plantea Medina, pero habría que decir adicionalmente que la primera generación es una generación que busca de alguna manera trabajar los aspectos más simbólicos de esas representaciones. La segunda tiene un carácter mucho más de interpelación, de denuncia, y la tercera generación para Malagón tenía otros elementos, quizás más figurativos, más indexicales, que tienen que ver justamente con las categorías, los trazos, bueno, digámoslo así, la semántica y la sintaxis de los contenidos visuales. Entonces voy a decir rápidamente esto para llegar a la tercera generación, que es un poco la que yo intento problematizar, porque ellos llegan hasta el año 90, pero yo creo que justamente lo que nos ha ocurrido en el siglo XXI en Colombia, que especialmente ha estado atravesado por dos procesos de paz recientes, y esto, perdón que omití algo, esto me permite decir por qué trabajé 2002 a 2016. Hay dos gobiernos muy complicados de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que es la seguridad democrática, pero allí justamente es importante marcar la importancia que tiene la Ley de Justicia y Paz, que por primera vez introduce un concepto que hoy trabajamos mucho, que es el de la reparación a las víctimas. Bueno, con muchos problemas, y quiero dejar claro que no es que yo esté defendiendo ese proceso, solamente quiero referirme a que es un proceso que ya abonó unas discusiones en relación con este asunto y permitió o hizo posible en ese contexto que hubiese unos autores, unos artistas que juegan un papel muy importante, sobre todo en los primeros años del 2000 frente a estos hechos. Una de ellas es Doris Salcedo, que es muy referenciada, ¿no? Y el otro proceso, como ya dije, es el de 2016, pues que tiene mucho que ver con los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Entonces, un poco por eso también el periodo y por eso pues la idea de un poco de profundizar qué es lo que pasa con esa tercera generación. Bueno, en realidad esta primera generación nace tempranamente en Colombia. Podríamos decir que desde los años 30 ya tenemos una representación muy importante, unas obras muy importantes de algunos autores. Quiero destacar algunos porque son muchos. Y justamente para explicar por qué aquí predomina lo simbólico expresivo. Entonces, por ejemplo, Pedronel Gómez es un artista, en realidad él es un arquitecto, es un urbanista, bueno, es un hombre prolífico, pero en el contexto antioqueño, él empieza a hacer unos murales muy importantes, ustedes los pueden encontrar en el Museo de Antioquia y en algunas entidades públicas de Medellín. Entonces, estos murales, como las fuerzas migratorias que ustedes ven aquí, justamente buscan representar una ola migratoria que algunos llamarían que es como la primera ola migratoria que tiene el país, que tiene mucho que ver con fenómenos de desplazamiento, pero que no se le llamaba de esa manera, ¿no? La manera en cómo ya los terratenientes en ese momento histórico empiezan a hacer como un primer bloque de desposesión y desplazamiento de los campesinos, y a partir de eso, pues muchas de esas personas llegan a las grandes ciudades como Medellín, Bogotá y demás. Entonces, esta es una aproximación muy interesante que nos propone Pedronel Gómez desde principios de siglo, fíjese usted. Ahora, también aquí hay que destacar el aporte de Débora Arango, muy conocida. Débora Arango es una artista que también nació en Antioquia, específicamente en Envigado, a principios del siglo, 1907, y que es especialmente conocida en el campo del arte por ser una precursora del expresionismo. Vale la pena aquí señalar que siempre trabajó con este tipo de figuras zoomorfas, ¿no? Y que tuvo una férrea crítica a lo que fue el bipartidismo, especialmente a la figura de Laureano Gómez, tanto así que Débora Arango tuvo que irse del país, terminó exiliada en España, ya también fue perseguida por el franquismo. Bueno, una mujer, digamos, con una historia de vida muy compleja, pero con una obra impresionante cuando hablamos, por ejemplo, de esto que es la Junta Militar. Alipio Jaramillo es un autor de origen caldense que tiene pues también una virtud, ¿no? Y es que realmente fue de los grandes pioneros del muralismo, digamos como heredero del muralismo mexicano, ¿no? Obviamente con su propio estilo, con su propia apuesta, ¿no? Y desde ese punto de vista ustedes de pronto alcanzan a ver en estas figuras otros elementos que quizás no se ven en los anteriores, ¿no? Digamos, miren un poco
las figuras, los colores, ¿no? La iluminación, la expresión. Entonces podríamos decir que Alipio Jaramillo también trabaja un poco elementos del expresionismo, pero también le apunta mucho al costumbrismo, como lo ven ustedes en 9 de abril, ¿no? En la parte de abajo. Bueno, y quiero cerrar esta primera parte con un trabajo de Pedro Alcántara. Pedro Alcántara es caleño, también pertenece a la corriente expresivista, pero además tiene una cuestión muy importante y es que él trabaja con la xilografía, ¿no? Entonces, y la serigrafía. Entonces, desde ahí, él propone, por ejemplo, este trabajo, ya estoy hablando de los años 60, el martirio agiganta a los hombres de raíz, que tiene elementos o influencias muy importantes de los desastres de la guerra de Goya, ¿sí? No estamos diciendo que se copió, ¿no? Sino que son influencias muy importantes porque, como ustedes saben, pues la obra de los desastres de la guerra de Goya es como una de las primeras representaciones visuales de la violencia, ¿no? De la atrocidad, y buena parte de lo que hace Pedro Alcántara pues tiene como su aproximación, su analogía a este importante pintor. Bueno, aquí solamente quiero como también reiterar estas influencias. Noten ustedes, por ejemplo, Alejandro Obregón, que también es un gran artista colombiano, español, ¿no? Él es costeño, bueno, se crió en Cartagena, vivió en Cartagena, hizo parte del grupo de Barranquilla con la gente de García Márquez y demás. Entonces, este es un hombre también muy formado políticamente, pero también si ustedes observan, aquí hay una influencia del cubismo muy fuerte, al menos en esta obra que se llama Masacre 10 de abril, que en una entrevista que él hace tiene que ver con una representación que él hace justamente de los cuerpos que él observó el 10 de abril, luego del Bogotazo, con estas características que ustedes ven allí, ¿no? Hay unos colores distintos y seguramente en los aspectos de las figuras hay otras características, pero noten ustedes la influencia, por ejemplo, con el Guernica de Picasso. Entonces ahí hay una influencia cubista muy importante que cambia notablemente cuando ustedes se van a Violencia, que es una obra pues muy conocida. Aquí Alejandro Obregón, un poco años después, lo que nos muestra con esta representación de una especie de mujer, ¿no? En embarazo, semidesnuda, ¿no? Que parece como muerta, ¿no? No sabemos, parece sin vida, hace parte del paisaje, noten ustedes, ¿no? O sea, aquí Alejandro Obregón intenta mostrar cómo la violencia está en el paisaje, ¿no? Está en nosotros y probablemente haya un acostumbramiento, como dice Sontag, a la violencia. Y quiero cerrar con estas dos obras. Por un lado, Luis Rengifo, que también explora otras técnicas como el grabado. Luis Rengifo es del Cauca y trabaja con esta noción de piel al sol, que pues es supremamente compleja porque aquí ya hay otros elementos de mayor expresionismo, especialmente por lo que significa esta representación, ¿no? La piel está expuesta en términos también de lo que pasa con esa violencia bipartidista, que no tiene ningún problema en que el texto se convierta, perdón, en que el cuerpo se convierta en un texto de terror. Alfonso Quijano, bogotano, trabaja la cosecha de los violentos. Esta es una silografía, digamos, con otras características. Noten ustedes que los cuerpos están cayendo del árbol, ahí hay un arte que si bien tiene cosas de expresionismo, ya sería un arte más conceptual, ¿no? Algunos hablan de la relación de arte conceptual y político, pero bueno, ese es un debate. Y ahí pues ya encontramos otras características de esto. En conclusión, es una primera generación que hace representaciones profundamente simbólicas y expresivas. Ya Quijano y un poco Rengifo se van más al arte conceptual. Hay unas influencias muy marcadas de Europa, especialmente por esto que estábamos viendo, con el cubismo, incluso con lo que pasa con Goya, y sobre todo este tipo de representación apunta a la generación de la conmoción, la conmoción. Pasemos a la segunda generación. Esta segunda generación habla más de lo evocativo, de la denuncia y la resistencia. Solamente dos ejemplos muy rápidos. Taller Cuadro Rojo. Este es un colectivo de artistas muy conocido en la década de los 70, conformado por profesores y estudiantes de artes de la Universidad Nacional. Hay que destacar a Yanirma Zárate, ¿no? Y a Diego Arango, que pues fueron pioneros de este colectivo y hacían este tipo de cosas. Ya aquí encontramos otra apuesta que tiene mucho más que ver con lo que se llamó el cartelismo, ¿no? Y otra serie de representaciones que ponen en el primer plano a los obreros, ¿no? A quienes han vivido la represión
y alusión a asuntos como luchas obreras, como esta que ven ustedes en la izquierda, y otra como por ejemplo la agresión al imperialismo, ¿no? Donde ustedes ven cómo en este tríptico hay una mujer que está sufriendo la guerra con el napalm en la guerra de Vietnam. El dólar está ahí encima, pero ya el dólar después se empieza a desvanecer cuando ella toma las armas y al final pues hay una pretensión optimista de que ganan la guerra y se desvanece el imperialismo representado en ese dólar, ¿no? Una cosa así. Y Catherine Ponzán, tiempo después, trabaja en unos archivos de este estilo. No es que esto haya sido hasta 2012, en realidad Catherine Ponzán hace estos trabajos desde tiempo atrás. Yo traigo esta representación de 2012, pero desde tiempo atrás hace este tipo de trabajos que uno diría, yo no le veo el arte a esa fotografía. Bueno, pero lo importante de esto es ver un poco simbólicamente lo que se pone en juego acá y la denuncia implícita que hay allí. Entonces ustedes encuentran que estas son las típicas fotografías de las personas desaparecidas desde tiempos de Asfades en los 80s hasta hoy en día con Movice y otras organizaciones. Y entonces ustedes ven que la parte superior son personas que se ven nítidamente, pero ya las de abajo no se ven tan nítidamente, son fotografías desgastadas. Eso es, digamos, muy poderoso en términos de lo que significa denuncia y resistencia, ¿no? Pasemos un poco a las características generales de esta tercera generación y luego ya les presentaré un poco el análisis que profundizamos en el estudio. Entonces, esta tercera generación, un poco siguiendo la idea no solamente de Medina y de Malagón, sino también de un profesor a quien le hago un reconocimiento público por sus aportes, que es Elkin Rubiano. Entonces, Elkin Rubiano también se ha interesado mucho por esto que llamaríamos la tercera generación, ¿no? Entonces, ¿qué hay aquí en juego con este grupo de artistas? Bueno, aquí hay otros procesos, es decir, mientras que ustedes veían, por ejemplo, en Rengifo y Quijano los cuerpos, ¿no? El corte de franela, que fue una denuncia que se hizo en el informe de la violencia que hizo Fals, Guzmán y Umaña, ahí aparecían las fotografías y eso. Pues eso tiene mucho que ver con eso, con mostrar el cuerpo, mostrar la decapitación, mostrar pues todos los actos perversos sobre el cuerpo. Aquí hay otra cosa. Aquí lo que ustedes ven es unos elementos que sugieren, ¿no? Aquí hay aspectos que, como llamaría Malagón, tienden más a lo indicativo. Claro, seguramente que hay denuncias, seguramente que hay simbolismo, claro que sí, pero aquí predomina otra cosa, ¿no? Y aquí hay un proceso sobre todo de transgresión al orden establecido, al orden social, a la memoria hegemónica, a las políticas de olvido. Entonces, solamente porque son artistas muy interesantes todos. Entonces, a modo de ejemplo, Óscar Muñoz. Óscar Muñoz también es un artista caucano que ha sido especialmente conocido porque está muy presente en Cali y todo eso. Entonces, él tiene este tipo de obras. Por ejemplo, Cortina de Baño, que es una obra temprana, ¿no? Entonces, usted ve allí a estos cuerpos que están detrás de la cortina de baño, ¿no? Parece que se estuvieran bañando, que estuvieran desnudos, pero hay uno en particular que tiene una marca roja que sugeriría sangre, violencia, algo así, ¿no? Pero está intentando quitársela, ¿no? Está intentando despojarse de eso. Probablemente tiene que ver con victimarios, probablemente tiene que ver con fuerza pública que ha participado de hechos violentos y que está intentando sacarse eso a partir, digamos, de esta escena de la cortina de baño. Pero tenemos también Aliento, que es una obra impresionante porque pues, son unos espejos que usted encuentra en la curaduría del museo y que para poder entender qué hay en esos espejos, qué se representa allí, usted tiene que exhalar, ¿no? Entonces ese vapor le permite a usted ver unos rostros, ¿no? Y esos rostros tienen que ver con los desaparecidos, especialmente de la Unión Patriótica o de otro tipo, digamos, de organizaciones que especialmente en este momento histórico están siendo objeto de una persecución, etcétera, etcétera. Pero también tenemos una artista supremamente importante que es Beatriz González, digamos también prolífica porque ella no solamente ha representado asuntos de violencia, sino muchas otras cosas. Hay quienes la identificaron con el pop art colombiano, porque tiene unas cosas muy impresionantes, ¿no? Como los Suicidas, que es una obra muy representativa de ella. Y quiero aquí señalar como dos obras importantes. Una es Auras Anónimas, que es una obra que ustedes conocen que está en el Cementerio Central. Esto tiene que ver con una fotografía que apareció en el periódico El Tiempo, que yo incluso la analicé en el libro,
que tiene que ver con una confrontación entre fuerza pública y guerrillas de las FARC. Entonces dieron de baja, como es el lenguaje que se utiliza castrense, entonces dieron de baja a unos guerrilleros y la forma de llevarlos de un lugar a otro, porque estaban como en una zona rural, fue ponerlo en una horqueta colgado, un poco como lo que ustedes ven acá. Pero en una entrevista que se le hace a Beatriz González, ella también dice que eso tiene que ver un poco con los cargueros de la colonia. Entonces ella trabaja un poco como haciendo esa remembranza de la metáfora y la pone aquí, pues, en este espacio tan complejo que es el del cementerio central, ¿no? Y está, por el otro lado, esta obra que es muy distinta, que es, se llama Transmisiones, es un trabajo que tiene que ver con una líder, Yolanda Izquierdo, que fue asesinada por un reclamar tierras, ¿no? Justamente en un momento complejo, que fue luego de la firma del acuerdo de la Ley de Justicia y Paz, ¿no? Esa firma con las AUC. Entonces ella es asesinada y ella alcanzó a denunciar que la iban a asesinar, un poco como el alcalde del Roble cuando también dijo que le iban a asesinar, ¿no? Después se descubrió que el embajador que había nombrado Uribe, justamente en el marco de ese consejo comunitario, pues fue el autor intelectual de esto. Pero bueno, en relación con Beatriz González, ¿qué es lo interesante? Que ella hace como estas plantillas de de Yolanda Izquierdo, justamente para que los usuarios, a través del periódico El Tiempo, eso era una tecnología análoga, esto no era digital, hicieran intervenciones sobre esta silueta o esta plantilla. Y eso fue muy interesante porque surgieron muchas propuestas y pues eso hizo posible que la figura de Yolanda Izquierdo pues no se olvidara, ¿no? Y por otro lado, quiero presentar aquí a Trabiliarios con Doris Salcedo, que pues es muy conocida, es como de esas artistas representativas de todos estos temas, pues también con unas críticas por sus relaciones con el poder, pero eso es otro asunto. Y aquí, pues, dos expresiones de esta obra Trabiliarios. Entonces, por un lado, estas camisas, que son camisas que representan a las víctimas y que están atravesadas por una lanza, ¿cierto? Pero que además están ya como saldadas, ¿no? Están estandarizadas, como que ya entran en las cuentas y listo, es un inventario. Y por el otro lado, estos zapatos, que son zapatos de víctimas que fueron ubicados en una urna con un cuero de vaca y con unos puntos de sutura que van ahí alrededor de ellos. Uno dice, estas obras no nos están mostrando directamente el cuerpo, no nos están mostrando la decapitación, no nos están mostrando la sangre. Bueno, aquí hay alguna alusión a sangre de Óscar Muñoz, pero fíjense que es otra cosa. O sea, lo que nos plantea es un indicio, de ahí viene lo indicativo, un indicio para que nosotros como audiencia generemos unos procesos de reflexión y nos preguntemos qué hay ahí. Bueno, aquí hay otra serie de cosas, pero voy a pasármelas para de una vez entrar en materia, porque aquí voy a hablar de, pues, de algunos de estos artistas, son los que voy a profundizar en la otra parte. En esta tercera generación, yo creo que hay varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, lo indicativo, la transgresión, pero por el otro lado, y es un poco lo que voy a desarrollar ahorita, la reparación simbólica. O sea, esa palabra reparación simbólica no es solamente una palabra que hace alusión a un proceso de tipo judicial, sino que la reparación simbólica tiene que ver con procesos de curación, que tiene que ver con procesos de elaboración, ¿no? De duelo, de trauma. Y el asunto es que varios de estos artistas hacen tres cosas que para mí son muy interesantes. Una es que involucran a las víctimas en los procesos de producción-creación. Dos, recorren el territorio, que eso es distinto al artista que está en su estudio haciendo la obra, ¿no? Recorren el territorio, hacen trabajo de campo, hacen investigación, creación. Y tres, son personas que están muy interesadas en que a través de este tipo de obras o de prácticas artísticas, porque no siempre podemos hablar de la obra en el sentido clásico del término, la práctica artística también como una acción performática o performativa, si prefieren decirlo, que contribuye a esos procesos de curación simbólica de víctimas. Ya vamos a mirar un poco cómo puede ocurrir eso. Aquí a modo de ejemplo, Juan Manuel Echavarría, que me parece que es de los que más insiste en esto, con obras como Bocas de Ceniza, como Silencios, ¿no? Y obras como, y bueno, y como Corte de Florero, y obras como las de Erika Dietes con Río Abajo. Entonces, por esa razón, poco, si en la primera y la segunda generación el objetivo era conmover o conmocionar, denunciar, resistir, en esta tercera el propósito es movilizar, activar, redignificar. Bueno, esta tercera generación, no sé, Tatiana, cuánto tiempo me queda.
Yo sé que empezamos tarde, pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Muy bien. Profesor, dependemos de su tiempo. Ah, Bien, bueno, pueda bueno, no, es hacer. que es como para tener cuidado. Bueno, quiero entonces, un poquito para poder explicar lo que voy a decir, utilizar como estas dos diapositivas. O sea, la primera es que evidentemente, como estamos hablando de personas que son sobrevivientes, víctimas, bueno, esas dos categorías también están en discusión, ¿no? Y muchos de ellos y ellas, digamos, han perdido a sus familiares, ya, esposos, hijos, sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces también muchas de estas personas siendo víctimas tienen que prolongar su padecimiento, tienen que prolongar esos hechos de victimización, ¿no? Y para tal efecto, entonces, autores como Echavarría y Dietes utilizan en sus obras de manera performativa la figura del cementerio, el cementerio como una suerte de ritual funerario. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, Requiem NN, que es una obra que Echavarría la hizo de manera material, pero también de manera visual, porque hay un documental sobre esto, tiene que ver justamente con cómo en un municipio ribereño de Antioquia llegan los cuerpos y las personas los recogen y les hacen su sepultura y bueno, le ponen un nombre, le hacen oración, le piden cosas, bueno, todo ese tipo de asuntos que son bien complejos, digamos, en términos antropológicos, eso hay otras connotaciones que habría que profundizar, pero en términos del tema que nos ocupa, Echavarría trabaja mucho con esta noción como del cementerio eh, representado, digamos, en una figura también solemne que intenta trabajar con el respeto a las cosmovisiones, creencias y demás, ¿no? Y por otro lado, Erika Dietes, en una obra que se llama Relicarios, que fue presentada en varios lados, pero recuerdo que en el Museo de Antioquia pues fue muy interesante por la curaduría que se hizo allí. Es Relicarios, trabaja, que es un poco algo que ella insiste mucho en sus obras, ¿no? Trabaja con objetos de los ausentes, de los desaparecidos, y los vuelve una urna, ¿no? Que si ustedes ven, no están en una mesa, no están en una parte que usted pueda visualizarlo, sino que usted tiene que agacharse o sentarse para poder verlo, ¿no? También ahí hay una metáfora muy fuerte de cementerio que pues usted alcanza a ver. Además, pues las condiciones de tiempo, espacio, el silencio, la iluminación, pues también generan un impacto muy fuerte en ese sentido. Entonces ahí hay un elemento como muy importante de esta generación. Otra es la activación del habla, perdón, y eso tiene que ver un poco con procesos que ocurren con víctimas. Entonces, para decirlo rápidamente, en una obra que se llama Magdalenas por el Cauca, que también la trabajamos en el libro, justamente aparece una mujer víctima que es del territorio, ¿no? Que es, desde hace 20 años está haciéndole poemas a aquellas personas que pasan por el río, ¿cierto? Aquellos cuerpos que fueron depositados en el río. Y María Isabel Espinosa se ha convertido como en una voz muy importante en pueblos de Trujillo hacia arriba, ¿no? O sea, el norte del valle y la parte sur del Risaralda, porque María Isabel Espinosa activa el habla, algo así como lo que ocurre cuando hay unos procesos de trabajo que propone Chavarría en una obra que se llama La guerra que no hemos visto, donde involucra excombatientes, militares que están por falsos positivos, bueno, ofensores, victimarios, ¿no? Y los involucra en la producción de la obra. Esta es una obra impresionante porque las representaciones son muy directas, se ponen allí los cuerpos, bueno, todo esto que estábamos hablando ahorita, pero más allá de la representación, lo importante es lo que ocurre allí. Bueno, no voy a leer nada de esto, pero digamos un poco cómo en estos procesos de producción-creación, al vincular a estos ofensores, hay una manera de generar unos diálogos entre estos y unos procesos de reconciliación. Aquí un poco esta historia tiene que ver con el encuentro entre un ex FARC y un ex paramilitar que tuvieron unos enfrentamientos directos en el campo de batalla y que después en un proceso de trabajo con el arte terminan haciendo juntos esta obra, ¿no? Y entonces ellos la presentan públicamente y cuentan un poco quiénes eran ellos como enemigos y qué es lo que los une ahora. Y bueno, y como en un compromiso con la reparación de las víctimas a través de estos procesos. Y un tercer elemento que sería la empatía. Aquí me parece importante destacar esta obra que es muy conocida de Jesús Abad Colorado,
Esta es una fotografía bellísima de Eugenio Palacios, quien regresa después de la masacre de Bojayá eh, con su hijo, ¿no? Y aquí es importante decir que la fotografía, la expresión, la mirada de Eugenio Palacios, lo que nos muestra es que ya no se trata de la víctima eh, derrumbada, ya no es la víctima en el piso derrumbada, llevada, no, estamos hablando, digamos, de la dignificación de la víctima y la posibilidad de representar ese proceso de dignificación a partir, digamos, como de estas expresiones tan importantes en este plano, por ejemplo, que hace esta fotografía en blanco y negro, que es bellísima, ¿no? Y por el otro lado, pues esta otra fotografía que también tiene que ver con la búsqueda de los desaparecidos y cómo esa cuestión pues se va heredando de generación en generación. Entonces, muy importante eso. Bueno, para ya redondear la idea, 3 obras que trabajamos en el libro y que fueron ya pues analizadas en detalle. Me voy a referir a Río Abajo, que es una obra de Erika Dietes, una fotógrafa, artista visual, antropóloga, que pues ha hecho varias obras, ¿no? Como la que les mostré ahorita de Relicarios. Y aquí quiero como resaltar algunas cosas de manera rápida. Bueno, primero, la obra es muy interesante porque es una impresión en una resina, ¿cierto? Que da la impresión de que la prenda o el objeto estuviera flotando en el agua. Y es un agua cristalina. Entonces, para mí es una obra que tiene un carácter ritual, es una instalación que tiene un carácter ritual y es una pieza de memoria que opera o funge como una huella de la ausencia. Entonces les puede parecer raro, ¿cierto? ¿Cómo se representa la ausencia? Por eso aquí Erika Dietes acude a las familiares de esas personas ausentes y recopila estos objetos, prendas, etcétera, ¿no? Justamente para que esas prendas, ¿no? Pues jueguen un papel importante como objetos, ¿no? En el marco de esa representación de la ausencia. Pero importante también decir, a propósito de lo que estábamos mencionando sobre la ausencia, que ese ritual, ¿no? Implica que el objeto tiene un valor alegórico, ¿no? Y que aquí hay una poética del cuerpo ausente, ¿no? No tengo el tiempo para desarrollar esta idea, pero es una poética visual, no estoy hablando solamente de la poética escrita o de la oralidad, aquí hay una poética visual que tiene que ver con lo residual, que tiene que ver con el ausente, ¿no? Y que tiene que ver también con las características de estas prendas objetos que tienen que ver con las huellas, ese contraste entre la ausencia de la corporalidad, pero la presencia alegórica y metonímica de los objetos. Recordemos que la metonimia tiene que ver un poco con la función que pueden jugar estos objetos en términos pragmáticos del lenguaje y la manera en cómo entonces eso juega aquí un papel importante frente a ese vacío, la ausencia. El objeto transicional, que fue algo que surgió en el análisis, ¿no? Y es como allí hay un objeto que también opera, porque esto fue un trabajo con víctimas, ¿no? Como despedida, como un rostro-cuerpo del otro, a partir de Levinas, por ejemplo, y como este artefacto con el trabajo de fotografía y de iluminación va mostrando ese vacío de la desaparición, ¿no? Bueno, otras cosas importantes, esta es una obra que también tiene una característica muy de comunidad, por eso hablo de un artivismo memorial, porque es arte más activismo. Yo creo que Erika Dietes lo que hace que es un artivismo, pero no es el artivismo como lo entienden en Europa, sino es un artivismo que tiene que ver con las marcas, ¿no? Coloniales, con esa matriz de poder que atraviesa nuestra realidad y que es heredada y condensada en estos episodios de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando empezó a conocer la obra, empezaron a hacer unos rituales, digamos, como muy espontáneamente, cuenta en la entrevista de Erika Dietes, y por esa razón, entonces aquí hay una categoría de comunidad que es muy interesante, especialmente porque se convierte en una práctica social y política, hay una movilización de audiencias, se habilitan estos actos de controversia, como dice Miqueval, y hay una poética del duelo y de la compasión que aborda esta cuestión, porque fueron más de 30 encuentros en distintos municipios del oriente antioqueño donde se hizo esto, ¿no? Y bueno, ahí hay otros elementos sobre el activismo que después podemos hablar. Bueno, esta es la segunda obra que tiene que ver con silencios. Le pusimos territorio y deslugarización. Es una obra muy particular porque son más de 100 fotografías que hizo Echavarría, Juan Manuel Echavarría, con el apoyo de un
una persona que había pasado también por procesos de violencia y demás, de apellido Grisales, y entonces ellos lo que hacen es una representación fotográfica de lugares que son escuelas abandonadas, ¿sí? Escuelas abandonadas en distintos lugares de Colombia. Ellos empezaron su travesía, esto duró 6 años este trabajo, empezaron su travesía por Montes de María y después se desplegaron por distintas regiones del país. A modo de ejemplo, aquí ustedes ven Silencio Naranja, porque esos fueron todos van con silencio y le ponen un adjetivo. Silencio Naranja en Sucre, Silencio con mapas políticos, Silencio Armado, en fin. Entonces aquí podemos decir algunas cosas rápidamente. La obra busca hacer visibles los estragos del conflicto, según la entrevista de Chavarría, desde esa imagen fotográfica, pero también videográfica. Esa no la analizamos, el video no lo hicimos, no lo analizamos. Busca vehiculizar un lenguaje estético capaz de hacer visible lo invisible y la escuela como un lugar de memoria de hechos atroces. Eso me parece que es fundamental, entre otras cosas, porque este no había sido un espacio objeto de reflexión del arte, creo yo, pues al menos de manera así como muy conocida. Entonces hay algunas categorías que surgieron en el análisis, por ejemplo la del vaciamiento. A mí me llama la atención cómo en fotografías como la que ustedes ven acá, sobre todo la de Silencio con mapas políticos y la de Silencio armado, hay un proceso de desfuncionalización y refuncionalización del territorio. ¿Eso qué significa? Bueno, primero ya sabemos que el territorio no solamente alude a lo físico, al espacio físico, sino que también tiene que ver con los aspectos de tipo simbólico, los significados que quienes lo habitan producen en torno a este. Pero también tenemos que decir que cuando se habla de territorio, no podemos desconocer que históricamente en estos países que hemos pasado por experiencias coloniales estamos atravesados por unos conflictos que tienen que ver con el territorio. Y esos conflictos tienen que ver con agentes que buscan tener posesión de estos, a veces a la fuerza, a veces con injusticia y a veces con violencia. Por esa razón, entonces llama aquí la atención un poco cómo ante ese vacío de lo pedagógico, de la escuela rural, ¿no? Hay una ocupación, ¿no? Con unas funciones distintas que son, digamos, también dramáticas, ¿no? Una de ellas es cómo personas que se fueron y que quizás volvieron, eh, vuelven esto un lugar de vivienda. Y otros como grupos armados, no sé si se alcanza a ver, grupos armados que ocupan estos espacios y lo vuelven un espacio también para la guerra, ¿no? Porque ahí en el tablero dice unas cosas en donde un militar le está dando instrucciones a otros militares para ver cómo van a funcionar en la guerra. Y luego también decir que el concepto aquí de territorio tiene que ver con las cosas que ya he mencionado, ¿no? O sea, luchas por el territorio, construcción sociocultural y demás. Por esa razón es importante tener en cuenta el concepto de deslugarización, que es un concepto que también ha planteado Arturo Escobar, en el sentido de que aquí hay una interpretación sensible del territorio despojado, la denuncia a su profanación, al menos es la labor que busca hacer Echavarría, una visibilización de prácticas cosmogónicas y comunitarias y problematiza usos y apropiaciones, ¿no? Esto tiene que ver un poco con este silencio con grieta que ustedes ven allí, ¿no? Y la manera como pues es una escuela que está también agonizante y que está a punto de clausurar. Y está esta otra que es Lo bonito es estar vivo, que es una cosa muy interesante porque es un tablero de los muchos que encontró el artista, pero que en una superficie muy poco perceptible se alcanza a ver una oración, una frase que dice, lo bonito es estar vivo. Eso es un palincesto. Un poco desde la perspectiva de Martín Barbero, implica un proceso de cierto extrañamiento que irrumpe sistemas de significados hegemónicos, ¿no? Entonces es muy interesante. Y cierro con esta, bueno, Magdalenas por el Cauca tiene varias etapas, esta fue parte de la segunda etapa. Aquí, pues la obra, hay que decir que es una obra que ya tiene unas características distintas porque es una propuesta, es sobre todo una práctica artística estético-comunitaria que busca hacer homenaje a las mujeres víctimas de Trujillo, ¿no? Y de otras comunidades ribereñas, como les dije, incluso que bordean el departamento de Risaralda. Es una narrativa sobre la vida y la muerte en el contexto del río Cauca, que aborda principalmente el fenómeno de la desaparición forzada. Para mí hay un elemento muy importante y es como aquí también se pone en escena un trabajo de co-creación entre las víctimas, bueno, o los familiares de los desaparecidos, que al fin y al cabo también son víctimas y sobrevivientes,
¿cierto? Con el artista o con los artistas, porque esto lo trabajó Gabriel Posada y Lady Ruiz. Y entonces esa co-creación tiene que ver con cómo, lo que pasa es que aquí no tengo tiempo de contar toda esa historia, pero son comunidades ribereñas que se vinculan a la obra, cómo se va generando algo que algunos autores que trabajan temas de memoria em, definen como emprendimiento estético comunitario, ¿no? Esos emprendimientos, la palabra emprendimiento no me gusta, pero me parece que Elizabeth Jelling, por ejemplo, lo explica muy bien. Son emprendimientos estéticos, pero aquí también yo le pongo comunitarios que tienen que ver justamente con procesos de percepción, de sensibilidad y de significación, muy importante, que apuntan a algo que propone Jacques Rancière en varios de sus trabajos sobre estética, que tiene que ver con el reparto de lo sensible. ¿Qué es eso de la distribución de lo sensible? Es que las audiencias, ¿no?, se involucren con la práctica o la obra, como quieran llamarle, ¿sí?, a partir de unos procesos de reflexión que sugiere la misma obra, ¿no? Y que implica que se tomen el tiempo, eso lo subraya Rancière, ¿no? Que se tomen el tiempo para poder comprender qué es lo que hay ahí y preguntarse qué relación tiene con esto. Me parece que aquí hay otra forma de reparto de lo sensible que también apunta a todo ese debate que hay recientemente a propósito de los buenos vivires en el sur, que es la construcción de lo común. Me parece que también opera acá. Y por otro lado, decir que aquí trabajamos una categoría que pues hay que darle más desarrollo, pero que es muy interesante, la propone el profesor Adolfo Albán, y que tiene que ver con la reexistencia, unas trayectorias epistémicas y prácticas de comunidades ancestrales y campesinas, unos descentramientos frente a la narrativa que históricamente ha representado a estas comunidades como inferiores, ¿no?, como sujetos humillados, como sujetos arrodillados, especialmente desde dispositivos de racialización, clasismo, patriarcado. Ese es un tema y cómo estas alternativas estético-políticas por medio de la autorrepresentación, que es algo que subraya Albán, ¿no?, permiten o aportan a la reterritorialización, a la legitimación de expresiones de desocultamiento, porque es que eso también hay que analizarlo en las imágenes, no solamente lo que se presenta, sino lo que no está, ¿no? Y la visibilización de formas y planes de vida distintos. Entonces aquí ustedes pueden observar, pues, como un poco lo que pasa en esta obra, ¿no? Y cómo también hay una apuesta, no solamente por la comunidad, sino por la comunalidad, que es un concepto, pues, que plantea Esteva y otros autores, justamente en la idea de la construcción de una vida relacional, seres vivos, naturaleza, la idea de unas biografías, trayectorias y planes de vida, unas comunidades en resistencia contra la muerte, el olvido y la impunidad, y unas ontologías relacionales, como dice Escobar, que implica un trabajo con redes de colectivos en donde estaría lo vivo, humano, pero también lo vivo representado en otras formas. Algunas preguntas para la conversación, si hay opción o en otro momento, qué aspectos o situaciones se resaltaría estas experiencias, especialmente la tercera generación, qué lenguajes fueron utilizados en estas experiencias estético-artísticas para abordar hechos del pasado reciente, qué aportes hacen estos procesos artísticos a las comunidades afectadas por hechos de violencia. Considera que este tipo de acciones contribuye a la reparación simbólica, que es un tema en el que particularmente trabajamos bastante en el grupo de investigación y hoy estamos desarrollando un proyecto justamente con la JEP y la Alta Consejería en temas de reparación simbólica y justicia restaurativa, y considera que este tipo de iniciativas se pueden desarrollar en la escuela. Bueno, pongo esto porque pues, estamos ubicados en una facultad de educación y bueno, esto tiene una continuación que es como también su implicación educativa y pedagógica. Pero bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por su atención y por el tiempo. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias por su excelente y enriquecedora presentación. Creo que aquí voy a ver cómo es que queda esta imagen y ya debo aparecer ya acá. Listo. Profesor, como le repito, muy enriquecedora la presentación de su libro, Memorias Visuales del Conflicto Armado y la Paz en Colombia, 2002-2016, publicado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Ciudadanía y Democracia, ¿verdad? El libro se consigue en la editorial de la universidad. Profesor,
Siempre hacemos aquí como un espacio de conversación, pero como entramos un poquito tarde y de antemano quedaría invitado para un nuevo espacio, se me estaban ocurriendo varias cosas, de pronto una sesión interesante Será un alrededor de... gusto, profesor Omar. Claro que Sí, sí. solamente una pregunta por su comentario al inicio y es una preocupación por los estudios visuales en el campo de la educación y en particular en el campo de la educación para la paz. Ahí, ¿cómo quedó eso ahí en el libro? ¿Cómo queda? ¿Cómo lo rastreamos? ¿Cómo se interroga, digamos, ese aspecto? Sería una pregunta. Listo. ¿De una vez, Omar, te parece? ¿O si hay Sí, alguna otra pregunta? No, de una vez. sí, yo creo que de una vez no veo por acá que hayan preguntas. De todas maneras quedan abiertas. Por aquí le envían un saludo Luz Estela Mosquera y Tingua Pila. Le mandan un saludo y que muy interesante su trabajo. Pues si Bueno, muchas gracias. quiere, por cuestiones del tiempo, si Claro, no me faltaba, no me faltaba. Antes, gracias a ustedes. No, aquí quiero leer algo de Tingua Pila que dice, buenas tardes, profesor, muy interesante el trabajo sobre la memoria del conflicto como procesos de resignificación de los cuerpos, el territorio y las formas de existencia. Gracias por ese comentario y espero pues retomarlo rápidamente ahora, después de que le comente algo al profesor Omar también sobre la pregunta y que le agradezco bastante pues porque la tuve que pasar muy rápido. Bueno, en realidad la primera parte del libro, que a veces se pone un poquito densa, pero pues consideré que era como necesario explicarla en detalle y demás, pues se ocupa de presentar la problemática, el problema de investigación con sus consideraciones, llamémoslas históricas, contextuales, teóricas, preliminares, de modo que eso me permitió formular pues una pregunta, unos objetivos, ¿no? Que tienen que ver justamente con las representaciones sobre el conflicto armado y la paz que han predominado en este periodo desde estas dos fuentes de información, como les decía, ¿no? Las de la prensa, llamémosla así, prensa hegemónica, prensa oficial, ¿no? Porque otra cosa serían los medios alternativos y eso, pues, eso es otro trabajo. Y por el otro lado, pues el arte visual, que como les digo, pues aquí tomamos algunos ejemplos, algunas referencias y seguramente que hay muchos otros que tendrían también que investigarse, ¿no? Entonces, una vez declarado eso, procedí a hablar de los aspectos epistemológicos y metodológicos. Y en lo epistemológico, como lo mencionaba el profesor Omar, acudí a un campo muy rico. Yo realmente pues estoy aprendiendo un poco de eso porque pues yo vengo de otra formación, ¿no? Que son los estudios visuales. Los estudios visuales son un campo inter, trans e indisciplinar, dicen ellos, ¿no? Que busca entender algo que ellos llaman como la construcción social de la mirada, ¿no? Entendida como las condiciones de producción, divulgación o difusión y recepción, ¿no? De las representaciones visuales en sus múltiples formas y posibilidades. Entonces me parece como muy interesante esto porque no se trata de un análisis semiótico estructural per se, que esa también sería una opción, ¿no? Ponerse así de manera muy detallada a mirar, por ejemplo, temas como el plano, el encuadre, la iluminación, el color, bueno, eso hay que aprenderlo y algo de eso pues lo tratamos de detallar en el libro, pero realmente el foco del asunto tiene que ver justamente con las condiciones en cómo se produce, se reproduce, circula, se apropia, se recibe esos contenidos. En este trabajo en realidad llegamos hasta la mitad, porque lo que tratamos de decir un poco las condiciones de producción y de divulgación. No alcanzamos a dar cuenta de las condiciones de recepción, apropiación o consumo, que esa es otra tarea dura, porque eso implica ya sentarse con las audiencias y nosotros estuvimos tentados a hacer ese trabajo porque a propósito de la exposición de Jesús Abad en el claustro de San Agustín, hicimos varias entrevistas a personas que pasaban por esa exposición y entonces ahí les preguntábamos mucho, pero ese material quedó allí porque nosotros no alcanzamos a dar cuenta de eso. En suma, ese fue como un poco el enfoque. Yo recomendaría mucho el campo de los estudios visuales. Ahí es muy importante Mirzoev, la propia Nelly Richard, que es latinoamericana, pues los latinoamericanos clásicos, el propio Martín Barbero, bueno, digamos que son como autores de referencia para poderle entrar un poco a los temas de la cultura visual y de los estudios visuales. Y ya en términos más operativos, profesor Omar, yo utilicé un planteamiento que realmente no es tan nuevo,
¿no? Que es el de Panofsky. Panofsky trabajó en un modelo que él le llama el iconológico y que tiene como tres dimensiones de análisis. La primera es la dimensión más sintáctica de la imagen. Entonces él dice, recomiendo trabajar o identificar las características del objeto, de los sujetos, de los espacios, ¿no? De las características de la escena, lo que hay allí. Entonces, digamos, bien. Pero hay otro momento o dimensión que es más compleja, ¿no? Que tiene que ver con aspectos más semánticos de la imagen, por llamarlo así, ¿no? Más semiodiscursivos. Entonces, digamos, un poco, ahí uno puede caer un poquito en la especulación, ahí toca ser muy cuidadosos porque entonces tocaría interpretar un poco qué características tiene el color, el plano, la iluminación, la figura, qué se muestra, qué no se muestra, etcétera, para poder entonces hallar aspectos más de índole simbólico, ¿no? Más de índole semiodiscursivo. Pues claro, ahí siempre le dirán a uno, uy, pero eso es como especulativo que usted diga que porque hacia la izquierda hay más luz y hacia la derecha hay más oscuridad, que eso significa tal cosa. O porque entonces esta persona se representa en la parte superior y esta en la inferior. Bueno, pero es un poco como parte del, digamos, del trabajo, de la pericia que uno tiene que irle cogiendo al tema en estos procesos de análisis, ¿no? Y el tercero, digamos que a mí me parece que es el más poderoso, y es un poco entender lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Las condiciones históricas, políticas, culturales, ¿no? En las que se produce esto, quién la produce, quién es el autor, con qué intención, a quién está dirigido. Bueno, esa tercera dimensión es mucho más compleja. Y sobre todo en esa tercera dimensión yo recomendaría mucho un trabajo de una profesora española que se llama María Caso, que me parece que es muy interesante. Ella tiene un texto que se llama El lenguaje visual, y entonces ella ahí nos le da muchas pistas acerca de cómo articular las dos cosas que nos plantea Panofsky en la primera parte con esta tercera, que ya es más compleja, ¿no? Y por eso aquí, aunque yo no tenía una pretensión, pues, historiográfica, ¿no? Pues esa era la idea, sí tuve como que conversar mucho entre lo que nos planteaba la imagen, como con los acontecimientos que predominaron en ese momento histórico. Entonces ahí era muy interesante ver, bueno, estas imágenes de un pueblo destruido que dice Uribe enaltece la seguridad democrática. Pues, era muy raro porque el pueblo destruido, ¿no? El columnista o el que cubría la nota no hablaba de los perjuicios y de los daños que había ocurrido y que estaba pasando con esas víctimas, sino que la imagen era utilizada, ¿no? Muy, muy bien utilizada para legitimar la política de la seguridad democrática y la necesidad, digamos, incluso en esa época se hablaba de los bonos de guerra, por ahí en el año 2005, que eran, digamos, como un impuesto adicional para fortalecer el aparato militar y bueno, todo lo que significó la seguridad democrática. Y cosas así, ¿no? Y es muy interesante ver cómo entonces ya en un siguiente momento ya uno empieza a encontrar que las imágenes ya no están como centradas en este tipo de relatos visuales, sino en otras cosas, ¿no? Entonces, las víctimas buscando, los procesos de inhumación, ¿no? Bueno, cosas como la escombrera, bueno, pero también, digamos, temas que tienen que ver con los procesos de paz, la sociedad civil organizada, el profesor Moncayo recorriendo el país para que liberen a su hijo, bueno, toda una serie de asuntos que también, digamos, nos van mostrando cómo, si bien hay unas continuidades en la narrativa visual, también hay unas transformaciones muy interesantes que creo yo que están muy relacionadas con esos acontecimientos y coyunturas políticas que estaban ocurriendo. Pero bueno, disculpen que me haya extendido. Ujú. No, muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan Carlos. Sí, quería solamente hacer un comentario para invitar a leer este libro porque lo siento, apenas voy a comenzar a trabajarlo, pero eh, lo siento digamos, es meterse en este tema de las narrativas visuales para la comprensión de lo que nos ha ocurrido como sociedad en medio de la guerra. Y muy importante porque es casi que eso que no puede decir la palabra, va más allá de la narrativa escrita, testimonial, y cómo la imagen entra a ocupar un lugar importante para narrar, para contar estas memorias visuales del conflicto. Profesor, pues aquí queda abierto el espacio para un momento posterior y muchísimas gracias por su
amable contribución a este nuestro seminario permanente de investigaciones. A toda nuestra audiencia, por allí no encuentro, le vuelven a mandar saludos desde Cali. Nuevamente muchas gracias a William, Rita, a Tatiana Durango por todo su trabajo para que este espacio sea posible. Y los estamos invitando, ya tenemos copado nuestro espacio, es increíble. Tesis doctoral, la presentación del profesor Homer Calderón, estructuración y estrategias del campo universitario en Colombia, 1990-2010. Esto es para el lunes 28 de agosto y para el lunes 4 de septiembre, la disertación del año sabático del profesor Harold Andrés Castañeda Peña, género, gender and ELT, entre tejidos de enunciaciones y conocimientos con causa. Entonces, por ahora, los vamos invitando desde ya a estos nuevos espacios. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias nuevamente y nos despedimos. Perdón, no me quiero ir acá porque aquí hay algo, me hace pensar, dice Tinguapila, me hace pensar la escuela como un lugar donde se vacía el conflicto al invisibilizar la memoria de los sujetos que están en ella. Perdón, me devuelvo porque no había visto el chat. ¿Cómo articular las categorías analizadas en la investigación con los contextos educativos escolares? Sé que no es posible la respuesta ahora, pero para otro espacio. Siempre es un gusto escucharlo. Entonces, No, tan querido, muchas gracias. Y Omar, si ves la opción, lo ves pertinente, podemos conversar un poco de esta otra parte del asunto que tiene que ver con algunas aproximaciones que hemos hecho al tema ya con profesores y profesoras de Bogotá y de territorios afectados por el conflicto, en donde hemos hecho producción con los profes desde narrativas visuales, transmedia, multimedia, etcétera, para trabajar temas de memoria en la escuela. Pues por si ves pertinente en algún momento, ahí quedo pendiente. totalmente, profesor Juan Carlos. Yo creo que vamos a buscarle un espacio y ya le estaré contando una idea, se me ocurrió, para volver a Que tener sí. un espacio, tenerlo nuevamente en nuestro escenario. Bueno, sin más, entonces, muy buenas tardes y muchísimas Muchas gracias, gracias. profesor Juan Carlos. Muchas Muy amable. gracias y audiencia. Gracias.